déjelo exponer y después el dueño sabrá qué hacer. Eso es un clásico porque uno le va cuestionando ¿sí? Su justificación. ¿Listo? Entonces, si hay una cubierta que ellos colocan un valor y si es su idea que ellos tienen, tiene que estar refrendado. ¿Sí? Tiene que estar refrendado. Y con tanto tiempo y tantos bloques ejecutados de esa manera, debe haber un estudio, una tesis, ¿sí? Por lo menos de licenciatura que haya agarrado y haya probado que sí, esa cosa funciona, para que yo tenga un respaldo, ¿cierto? Yo tengo que tener un proceso de cálculo, todo, para tener un sello INNORCA. Y si no lo tengo, quiere decir que en 30 años yo no soy serio. De que no se caen, no se caen, evidentemente, pero nosotros tenemos que dar una garantía. Ya vienen pintadas las cubiertas, pues duran 50 años los proyectos. Entonces, el dueño tal vez se le ocurre pintarlo de nuevo y como no tiene las cargas de servicio de cubiertas adecuadas, eso va a fallar y puede causar una desgracia. Cuando sucede estas cosas de que personas se lastiman, ¿sí? La responsabilidad civil, por ejemplo, si el techo se cae, vamos a decir acá, en 5 años, si eso pasa a los 5 años, yo no tengo responsabilidad por más que esté mal mi cálculo. Pero si ese techo se cae y lastima a alguien o se muere alguien peor, la responsabilidad es de por vida que uno tiene. Y nos van a buscar y se va a hacer penal. ¿Sí? Se va a hacer penal. Y eso ni con plata lo arreglamos. Bueno, con harta plata sí lo resolvemos. Hasta con muertos lo podemos resolver, que he visto casos así. Pero muy pocas personas tienen los medios para poder zafar de eso. Un caso a mí me ha pasado donde todos los implicados tenían mucho respaldo económico. Había 2 personas muertas y 4 heridos. Entonces se indemnizó a las familias empezaron a dar su desistimiento, el fiscal también, y por obra y gracia del Espíritu Santo, esa cubierta se cayó y lamentablemente mató 2 personas y dejó 4 heridos. Pero no fue culpa del cálculo, no fue culpa de la empresa, fue una desgracia fortuita, que hubo un microsismo, una microcizalla de viento, un microsismo justo en esa columna donde falló, ¿sí? Pero para eso hay que tener mucho respaldo económico. ¿Sí? Entonces nosotros no lo tenemos, ¿sí? Porque son pocos, contados con los dedos, los que se pueden hacer eso. Entonces tenemos que hacer bajo los parámetros normativos. ¿Por qué? Porque bajo eso nos van a juzgar. No según el proceso y yo hice varios y no se cayó, pero cuando se me caiga me va a hacer el problema, ¿no? Entonces, un clásico al final, porque ya se hizo aburrida la reunión para mí, es que la empresa al verse puesta en una posición mala porque su diseño está con las patas, ¿sí? Lo que dicen es a los supervisores o a los representantes del dueño, dice, denos soluciones. O sea, la solución bien hecha tendrían que darlo ellos, porque ellos son los constructores y los diseñadores. No el dueño, porque yo por eso pago siendo el dueño, ¿cierto? Yo exijo que esté bien hecho. En nuestro cálculo es un 1,40 m y la del ingeniero dice 1 metro, entonces agarro la del ingeniero, pero su cálculo estaba mal hecho. Ese 1,40 m no tenía un justificativo, ¿cierto? Entonces nosotros nos basamos en normativas y también en libros. No sé de dónde habrán sacado sus ideas, todo mal hechas. Realmente deja mucho que desear para 10 años de experiencia de ingeniero. Podría ser para un muchacho que recién ha salido, ¿no? Pero por lo menos va a tener, yo estoy seguro que ustedes tienen más criterio, ¿sí? Más criterio que el que acabo de ejecutar, ¿sí? Más criterio. ¿Por qué razón sucede esas cosas? Porque muchas veces conseguimos un trabajo y aprendemos eso. O sea, solamente eso, no, ni siquiera nos ponemos al caso de estudiar. Pero cuando nos dan un trabajo, estamos en el limbo y nos sale un montón de cosas y vamos copiando, pegando de un lado para el otro, ¿sí? Y al final dijeron, por ejemplo, que ese cálculo no lo hicieron para estos galpones nuevos, sino que es un cálculo que hicieron del 2022, que como es idéntico, lo están copiando ahí, ¿sí? Pero dijeron que iban a hacer el cálculo, pero ahora dijeron, no, es que es el que ya hicimos y que hace 3 años ya está ahí y no se cayó, pues vamos a copiar, ¿sí? Entonces, complicado. Y ahí el problema es, ¿no? Ustedes denos solución, vamos a hacer lo que ustedes digan, ¿no? La empresa constructora tiene que ser profesional y tiene que dar solución, pues, ¿no? Desde el comienzo tiene que estar bien. Cuando yo revise el trabajo voy a decir, sí, hizo unas simplificaciones y funciona. No estará adentro, pero funciona. Pero a el punto que yo he llegado es que realmente se ha hecho cosas que no deberían hacerse.
Para eso tenemos que saber. Bueno, vamos a seguir avanzando porque hay que saber, ¿cierto? Vamos a estudiar acá. Bien, ahora nos toca ver las losas en dos direcciones. Pero esto ya lo vimos, ingeniero. Sí, ya lo vimos. Espérenme un ratingo, vamos a revisar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿cierto? Ya lo vimos porque esas son las losas armadas en una dirección. Claro, estas en dos, ¿cierto? Pero ya vimos que no solamente se tiene que decir, bueno, apoya, ¿sí? Sobre las vigas, y si es, es rectangular la losa y tiene una relación mayor o igual a 2, directamente trabaja en una dirección, y si es menor a 2, menor o igual a 2, trabaja en dos direcciones. No depende de eso, ¿cierto? Sí, no depende de eso. Depende de quién, de la rigidez de los apoyos. ¿Dónde ustedes lo han visto? Cuando defendieron su proyecto de sismo, yo les dije, esa viga que está al medio no sirve. ¿Se acuerdan? Muchos. ¿Sí? Muchos les dije, no sirve la viga que has puesto ahí. ¿Por qué? Porque se está deformando como una lagunita, y la viga queda al medio y sigue siendo lagunita. Es decir, que la viga no está ayudando. Entonces, no es tan simple, si se dan cuenta. Pero gracias a los software yo puedo darme cuenta si es suficiente o no ese juego de rigidez que hace entre las losas, las vigas y las columnas. ¿Sí? Recuerden que aquí estamos hablando ya de los elementos estructurales, no estamos hablando del sistema global de estructura que nosotros manejamos. Eso ya lo vimos con el detallito del tanque y después lo vamos a ver con un ejemplo más grandecito, ¿no? Aquí estamos hablando de los elementos, y estos son los elementos superficiales, que no es solamente él solito que funciona, sino que va acompañado, ¿sí? Va acompañado de los otros, ¿no? Entre ellos tienen que trabajar en conjunto. ¿Cuánto de luz tengo? De 6 a 8 metros. ¿Se puede hacer más? Se podrá hacer más, pero hay otro elemento que le va a ganar en costos y con un mejor funcionamiento, ¿sí? Entonces, este es su rango de uso. ¿Que lo puedo hacer para más? Sí, pero va a ser ya antieconómico, porque hay una solución que trabaja mejor y es más económica. ¿Ven? Que tenemos el proceso para dimensionar sus espesores mínimos. Sí, que si tiene vigas donde va a apoyar, tenemos un proceso que considera ese efecto para poder determinar cuánto va a ser la altura. ¿Sí? Pero estas tablas son antiguas. ¿Sí? Son antiguas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros procuramos, ¿sí? Trabajar en conjunto con todos los elementos, y que los calculamos en software y vemos si funciona o no funciona. Es decir, que es más rápido plantearlo en el software y poder ver si trabaja o no, como el caso que les comentaba hace un momento, si la viga al medio sirve o no. Como estaba simplemente apoyada esa viga que habían puesto, la mayoría, ¿sí? A los que les observé eso, no tenía apoyos, por lo tanto, la viga era simplemente apoyada y no tenía la rigidez para poder soportar la losa y se deformaba junto con la losa, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, podemos tantearlo rápido en un software y saber si funciona o no funciona. Sobre las armaduras, ahora la norma viene mejor ordenado. Al tener mejor ordenado, ya podemos ver cuáles son las armaduras que deben tener. Recuerden que en las losas, ya sea armada en una dirección o armada en dos direcciones, que son las macizas, debe tener una armadura mínima, dice, no dice ni siquiera si es por flexión, debe tener una armadura mínima, dice ahí, que corresponde a esta que ya la hemos analizado con las losas en una dirección. Es la armadura mínima en losas, pero resulta que también hay que colocar una armadura mínima por retracción del hormigón, y resulta que es la misma ecuación. Esa es la discusión que tenemos, si se dan cuenta. ¿Sí? Esa es la discusión que nosotros tenemos. Entonces, aquí dice sobre la área geométrica bruta. AG es área geométrica bruta. Pero aquí no me muestra, ¿ven? Pero más abajo también me dice es sobre el área bruta. Es decir, que tanto la armadura mínima como la armadura mínima por retracción tiene el mismo valor. Esto pasa en losas llenas, tanto en una como en dos direcciones. Déjenme ver acá. Bien, el tema del punzonamiento.
A ver, ¿dónde está? Este de acá, ¿no? Ese ahí. Ahí está el punzonamiento. Entonces, las losas llenas tienen un problema, su espesor. El espesor hace que tiendan a tener este proceso de falla, que viene a ser el punzonamiento. Ese punzonamiento, si se fijan, dice 0.3 de LN. ¿Sí? De LN, es la luz neta, o sea, la luz libre. Ahora, este valor de acá lo tenemos mejor definido en las losas casetonadas. ¿Por qué? Porque ahí se ha estudiado mejor. El ángulo de esa falla, ¿sí? El ángulo de esa falla viene a ser alrededor de 30 a 45 grados, pero tiende a ser 30 grados. La distancia que nosotros lo manejamos mejor en losas casetonadas es que esto tiene que ser 2 veces el canto, de 2 a 3 veces el canto, dependiendo de la norma. ¿Sí? Ahora, ¿solito el hormigón lo puede soportar? Sí, lo puede soportar. Pero en caso de que no, yo tengo que colocar una armadura por tensiones tangenciales, es decir, tengo que colocar estribos. Esos estribos los puedo poner como crucetas, con estribos cerrados, como una cruz al medio, ¿sí? Y también puedo hacerlo como estos que vienen en zigzag y colocarlo como un acordeón alrededor del pilar en uno o en varios perímetros para poder salvar este tipo de esfuerzo. Pero hay también una comprobación que por más acero que yo le coloqué, se revienta, ¿sí? Entonces es una rotura por compresión oblicua. ¿Existe eso? Sí, y es bastante delicado. Las tragedias más grandes a nivel mundial en colapsos de edificio que han cobrado más vidas, porque hay otros tipos de fallas que van avisando y los bomberos evacúan, ¿sí? Evacúan el edificio. Las fallas por punzonamiento son fallas repentinas y que no dan aviso. Es por eso que normalmente las desgracias más grandes, que es lo que nosotros decimos, ocurren por este tipo de fallas, ¿no? ¿Y por qué son las más grandes? Porque son las que han generado más víctimas, ¿no? En Corea del Sur, más de 600 personas han fallecido por una falla por punzonamiento en las losas. Negligencia del dueño, ¿sí? Hay un documental de eso, hay libros que hablan de eso, ¿sí? Y uno aprende a manejar esto. Tampoco es difícil. Vamos a verlo más detallado en las losas casetonadas. Entonces, las losas llenas podemos trabajarlo. Recuerden que va a depender de la rigidez de sus apoyos, es decir, de las vigas y también de las columnas, porque puede ser una losa en dos direcciones sin vigas, puede ser, y más susceptible va a ser a este tipo de falla, que es el punzonamiento, que yo lo tengo que verificar, comprobar y, de ser necesario, meterle las armaduras. ¿Que puedo ponerle capitel? Si alguien se pregunta ahí, sí, pero es muy raro. Normalmente eso lo hacemos en el tema del postensado, pero es muy raro porque implica detalles constructivos en cada columna y los costos se elevan, ¿sí? Se elevan. Recuerden que la mano de obra en otros países es costosa. Por lo tanto, muchas veces ustedes van a ver que el criterio es aumentarle el espesor a toda la losa que ponerle capiteles. ¿Por qué? Porque sale más costoso en mano de obra que aumentarle el espesor de la losa. En otros países la mano de obra es un ítem fuerte. En nuestro país tiene su peso, ¿cierto? El costo de la mano de obra, pero no es tan incidente como, o tan delicado como se ve en otros países. Por eso, en otros lugares está más mecanizado el proceso de construcción. Mecanizado hablo porque utilizan encofrados de mecano, ¿sí? Utilizan grúas, utilizan ya prearmados que vienen. ¿Todo para qué? Para ser más eficiente y ocupar lo menos posible la mano de obra. Recuerden que para eso entra lo que estaban explicando en estos días, la famosa metodología Lean Construction, que es lo que es el nuevo proceso de construcción. Lo que se busca que es ahí ser más eficiente. Y si han estado en las charlas o han escuchado las presentaciones del ingeniero Orías, que justo esta semana creo que estaba dando dos, creo que en la Cadeco Cruz y otro en la Sociedad de Ingenieros, o por ahí, creo que dos presentaciones iba a dar esta semana, ¿sí? Él demuestra en las teorías y también en las mediciones reales que ha hecho en sus obras, ¿sí? Que se toma como base un 60% de horas ociosas en albañil, es decir, que el albañil solamente funciona al 40% del tiempo que yo lo tengo. Entonces, Lean Construction
aplica a eso, ¿sí? Aplica a que nosotros podamos ser más eficientes, ¿sí? Por eso en otros países se empuja ese sistema para que sea más eficiente, o sea, la mano de obra es cara, pero yo no le pago por estar parado, yo le pago por estar productivo. Un ejemplo muy claro de eso es McDonald's. En el momento que no hay clientes, todo el mundo se dedica a limpiar. Y si sigue habiendo, no hay clientes, ¿sí? Y terminaron de limpiar, se vuelve a limpiar. Les pagan por las 8 horas trabajando, no de estar de ocioso esperando que el pavo caiga. Eso no sucede en otros países, es más complicado. ¿Sí? Por eso yo digo, ¿para qué irse a otro país si Bolivia es el paraíso? Cuando van a otro país se dan cuenta que es más serio ese asunto y por lo que nos pagan nos hacen trabajar. ¿Sí? Nos hacen trabajar, pero con el rendimiento que ellos establecen. De ahí viene el IA Construction. No quiere decir que se explota a la gente, sino que yo hago procesos para que ellos sean más eficientes. Podamos cubrir más o pueda cubrir lo que necesito con menos personal. ¿Sí? Pero no estamos diciendo de explotar a la gente. Simplemente que yo les pago para que trabajen esas 8 horas y tienen que ser productivas. ¿Listo? Entonces, en las losas casetonadas, que también son las que trabajan en dos direcciones. Estas losas, vamos a ver que la distancia con la que se trabaja, esperen un ratito, ¿no? Esperen un ratito. ¿No? Ahí está. Estas son las losas casetonadas que vi maquetitas que hicieron ahí en la universidad esta mañana. ¿Ya? Y las luces habituales que se utilizan en las losas casetonadas nos dice de 8 a 10 metros. Pero en realidad el óptimo de una losa casetonada estándar que nosotros vamos a manejar con eje 80, que eso es a nivel mundial, la mayoría, por no decir todas las empresas que hacen estas bañeritas que se alquilan, el eje 80 es el más comercial. ¿Por qué? Porque es el más eficiente que se tiene. ¿Sí? Pero para ese eje y una altura entre 25 y 30 centímetros, ¿sí? En España, que ya se ha hecho millones de metros cuadrados, no estamos hablando de poquito, estamos hablando de millones de metros cuadrados de construcción, se ha llegado al criterio de que para que sea una de 25 a 30 con eje 80, con un hormigón H25 y desarrollado para departamentos, o sea, para vivienda, lo ideal es que sea 6 metros 50. ¿Sí? 6 metros 50, ¿sí? Serían las luces ideales creo que aquí lo tengo, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esto trabaja en dos direcciones, pero tiene un detalle. Al ser alivianado, se supone que es menos material porque ponemos plastofor o directamente utilizamos las famosas bañeritas plásticas. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una losa casetonada versus una losa llena? Si calculamos la inercia que tiene una losa llena versus la inercia que tiene una losa casetonada de la misma altura, la losa llena le va a ganar. Por lo tanto, para compensar la pérdida de inercia, porque ya no es macizo, ¿cierto? Tenemos que calcular de otra manera la rigidez. Entonces, por eso tiende a tener un poco más altura. La losa casetonada tiende a ser de mayor espesor, pero pese a eso sigue siendo menos material. Y además puedo cubrir, ¿cierto? Puedo cubrir un poco más que la losa llena. Por eso dice de 8 a 10 metros. Pero nosotros lo utilizamos idealmente a 6,50 para tener un espesor, repito, de 25 a 30. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría, ingeniero, si yo tengo de 8 a 10? Por ejemplo, eso es lo que ustedes tienen que preguntarme. Tendríamos que estar usando un juego de 35, 40, utilizar un hormigón H30, dependiendo para qué es, ¿no? Son salones de baile, son comerciales, porque los edificios habitualmente no tienen 8 a 10 metros lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Pero ingeniero, esta mañana yo le escuché exponer y dice que usted en el Brasil los brazucos hacen de 12 metros de muro a muro, 12 metros 40, 10 metros. Obviamente son losas casetonadas, pero no de hormigón armado, son losas postensadas, donde yo lo voy a hacer de esa forma, que ya vamos a llegar a ver eso, ¿sí? Yo lo voy a hacer de esa manera porque puedo tener esas luces con menor consumo de hormigón. Es decir, como decimos, ¿no? Hay otros
o sea, dentro del rango de trabajo va a funcionar bien, él va a ganar. Pero si tratamos de forzarlo, va a haber otro. Puede ser el mismo, pero con cable, es diferente, ¿cierto? Entonces, lo habitual que nosotros vamos a tener, esa es otra pregunta que ustedes deberían decirme, decir, ingeniero, ¿y cuánto es lo habitual que nosotros encontramos? 6 a 7 metros la separación de las columnas. ¿Sí? 720, 730 están las columnas en los condominios. ¿Sí? Y es un problema porque los arquitectos ubican las columnas en los departamentos y se ve bonito. Pero resulta que las columnas que están ubicadas en el parqueo no coinciden, pero para ellos lo acomodan bonito. Cuando uno mira a primera vista, está todo bonito. Ven el parqueo, ¿no? Está en el medio de cada 2 parqueos. Está bueno. O cada 3 parqueos. Belleza. Cuando revisamos la ubicación de las columnas en los departamentos, también vemos, está bien. Pero cuando lo sobreponemos, llevamos la sorpresa de que las columnas que el arquitecto planteó en su cabeza cuando estaba haciendo el parqueo no es la misma posición que cuando hizo el departamento. Esa es falta de cancha, ¿cierto? No tiene tanta experiencia. Arquitectos que ya diseñan, sí, colocan las columnas, ¿no? Y ellos también dicen, esta quiero que la gire acá. Esta de acá, muévala para el otro lado, ¿sí? Esta la quiebra un poquito, 20 centímetros. O sea, son cosas, ideas que tienen que para nosotros es complejo, pero para ellos es solo en el Revit mover la columna y ya está. Entonces, Revit es un dibujo. Nosotros hacemos un modelo de cálculo y eso se genera en un modelo analítico dentro del software. Y cuando movemos, ya sea CPK, SAP, RAM, ETAP o SAFE, se nos tarrea nuestro diseño y más fácil es hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, las luces que nosotros no vamos a encontrar son esas, pero no se sorprendan en el caso de que las columnas no coincidan entre las plantas. Entonces uno tiene que estar rompiéndose la cabeza ahí o diciéndole al arquitecto mueva esto, o este parqueo no va a funcionar, o esto lo necesito acá, ¿sí? Y si me dice usted haga lo que yo le digo, empieza a encarecerse, porque voy a tener que hacer vigas de transferencia para poder mover los pilares, ¿no? De una planta a otra. Yo tengo un proyecto así que la semana que viene tengo que hacerle ya frente a la parte de construcción, ya hice el de plan regulador. El subsuelo con el primer piso hay un montón de cambios de columnas, de ejes, hay quiebres. En el primer piso tengo unos 3 quiebres de otra vuelta de columnas. Y en el quinto piso, para hacer el 6 y el 7, tengo un montón de quiebres, ¿no? Y en esos pisos, tanto en el quinto como en el primero, como en el de planta baja, tengo unas vigangas ahí. En planta baja sí tengo la mamá de las vigas, 70 por 1 metro. Y ustedes van a decir, un monstruo. Sí, así lo quieren, ¿no? ¿Sí? Porque me dijeron, es que si no esos parqueos no vendemos los departamentos. Bueno, belleza, están asumiendo los costos. Pese a que yo les avisé, lo quieren así, se los hago, pues no, porque yo le doy solución, el presupuesto es el límite, ¿cierto? Ahora, arriba en el primer piso también me lo admitieron, bien. En el quinto piso no me dijeron nada porque ellos se dieron cuenta que las columnas no coinciden y necesariamente tuvo que ponerle las vigas. Ya me lo autorizaron. Entonces, yo podría haber hecho un proyecto más económico, sí, pero el arquitecto tiene que ayudar en esa parte. ¿Cierto? Que seguro que para la próxima estábamos formando en esa empresa una arquitecta, pero ya la hicieron señora y ya se dedica pues que se llama a su casa, ¿cierto? Entonces ya la perdimos. 3 años por lo menos se le estaba entrenando, ¿no? Ahora tenemos una nuevita que está aprendiendo, pero ya por lo menos a tener las luces, no hay quiebres, pero no tan feos como la anterior vez, ¿sí? Entonces para el próximo seguramente ella ya va a tener más cuidado para que pueda hacerse más rentable el proyecto. Porque si coordinamos desde el comienzo, se hace mejor. Su índice de beneficios va a ser mejor, porque los consumos que nosotros vamos a generar son menores. ¿Sí? Entonces, ¿para qué estamos estudiando entonces esto? Es para hacer una estructura bien balanceada, segura y también económica. Fíjense cómo queda, ¿sí? Recuerden que se puede hacer de plastofor, se puede hacer de bañeritas. Aquí tenemos los parámetros de diseño. Eso nosotros lo hemos visto en CIP2, pero el que no haya estado, vamos a repetir. ¿Sí? Aquí vamos a ver que existe LN, como es la luz libre de la dirección más larga, es la que nosotros debemos considerar acá para poder
determinar si es con ábacos, si es sin ábacos. Si es sin ábacos, quiere decir que tiene vigas de apoyo. Si es con ábacos, ¿sí? Es normalmente plano, ¿sí? Plano. Ah, miren, aquí dice en 2 direcciones sin vigas interiores. Es que esto aplica para losas llenas y para losas casetonadas. Entonces, aquí tengo que ver si es sin ábacos con ábacos y poder entrar y ver si tiene vigas de borde, si no tiene vigas de borde, que eso vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan ver por qué, ¿sí? No, vamos a ver por qué están esos parámetros. Recuerden que estos son los espesores mínimos. Ahora, este es el que me va a dar el espesor mínimo. Ahora, yo necesito definir las dimensiones mínimas que debe tener bajo norma. Y recuerden, he ejecutado a ese ingeniero, ¿sí? Y él me dice, pero que nosotros hemos hecho varios y no se han caído. No me importa, porque me están diciendo que yo lo verifique bajo normas. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a un juicio, son normas las que van a agarrar. El abogado no va a decir, sí, usted tiene experiencia, hizo 20, ¿sí? Hizo 20 y no se cayeron, pero este que hizo se cayó. Es igual que las enfermeras, ¿no? La de las farmacias, eso es famoso. Colocan inyecciones. ¿Usted quiere que le coloque? Dice, ¿no? Y me vende para el resfrío y me pone la inyección y yo me voy feliz a mi casa. 20 años, inyectó a uno que era alérgico y se murió. Lo llevan preso, pues, ¿no? ¿Cierto? Por un error. ¿Qué tenía que hacer? No es su tarea. Entonces, cuando nosotros diseñamos, tenemos que diseñar bajo norma. En el caso que pase algo, yo tengo que tener un respaldo con qué defenderme. ¿Por qué? Porque el abogado, ¿sí?, va a irse directamente a las normas nacionales. Si no hay normas nacionales, va a agarrar una de las buenas prácticas de obra, se llama. Entonces, agarrará una norma internacional o un proceso que esté certificado, donde va a demostrarme que yo no lo hice de esa manera. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo, los criterios mínimos que debemos cumplir. Nos dice que el máximo de separación, ¿sí?, es 75 milímetros. Ahí está. La base mínima es 10 centímetros. Mucha gente del interior utiliza 10 centímetros. Y eso está mal. ¿Sí? Eso está mal. ¿Saben por qué? Porque los 10 centímetros yo lo he visto usar, ¿dónde? Yo lo he visto usar en, que se llama, de los españoles. Lo que ellos hacen es colocar un solo, fíjense, una sola barra, o un torón, vamos a decir, ¿no? Una sola barrota. Ellos utilizan 16, 20 milímetros en España, pero ponen una sola barra. Nosotros no tenemos ese criterio. Nosotros lo que hacemos es colocar 2 barras, ¿sí? 2 barras, porque esa es la escuela que tenemos y que se arrastra, ¿sí? Y además consideramos el armado de los estribos. Hay gente que todavía pide estribos, o hay ingenieros que hace un mes y algo me pidió un ingeniero nuevo también, que él planteaba en el armado de la losa casetonada estribos de 6 cada 25, sí o sí, lleningo en las 2 direcciones. Eso me hizo recuerdo al edificio que está, ¿han visto el de Zaguapá, Quinto Anillo y la Beni? Grande, hay una estructura grande ahí en la Beni de Zaguapac. Eso yo lo calculé. Tiene 21 metros por 9 la losa, ¿sí? La del techo. Y también la de abajo. Era un voladizo grandango, pero después lo redujeron y le quitaron la gracia, ¿no? A las medidas que yo tomé para que pueda soportar, ¿sí?, esos voladizos en curvo, ¿sí?, como una ola que tenía adentro. Pero se mantuvo el techo, ¿no? Los 9 metros, casi 10 metros por 21 metros de largo. Los ingenieros son bien, bien mayores. Sus nietos, si no me equivoco, eran los que ya estaban de supervisores, que eran sus familiares, ¿no? Los ingenieros constructores me decían, ingeniero, ¿por qué no le puso estribos? No necesita, Leo. ¿Cómo que no necesita? Sí, se lo muestro y se lo verifiqué. No necesita. Miren, este libro dice que no debe llevar armaduras por corte. Procurar no llevar, ¿no? No quiere decir que no debe llevar. Sí, pero nosotros estamos acostumbrados a meterle fierro de 6 cada 20. No, eso es mucha plata, Leo, y además es un dolor de cabeza. Pero lo queremos hacer así, ingeniero. ¿Se puede? ¿Lo puede cambiar los planos? Va a aumentar los costos. No importa, nosotros lo vamos a hacer a probar. Bueno, belleza, ¿no? Un dolor de cabeza para mí, pero ellos están acostumbrados, porque son personas muy, muy mayores que se les ha dado esa escuela
y ellos siguen haciendo conforme a eso, pero es un sobrecoste que ellos están asumiendo como Saguapac, ¿cierto? Sí, pero cuando yo voy a hacer algo para vender, no quiere decir que yo haga algo inseguro, yo tengo que hacer lo que sea necesario que garantice un funcionamiento adecuado, ¿sí? Entonces, ¿puede llevar estribos? Sí, pero no en toda la losa, solamente en los lugares que sean adecuados, ¿sí? Las dos barras que dijimos, que es lo que nosotros usamos en Santa Cruz, vamos en Bolivia, ¿no? En Bolivia. Y lo triste de eso es que la gente que utiliza 10 centímetros también utiliza dos barras, no utiliza una como los españoles, ¿sí? Si yo tengo 10 centímetros, tengo que meterle una galleta a cada lado, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que mide la galletita de hormigón que colocamos? La galletita que nosotros colocamos es 2 centímetros. Entonces, dos galletas son 4. Le resto. Chin, ahí está. Tengo 6 centímetros. Como le van a poner algún estribito ahí, porque cerca de las columnas o cerca del apoyo de las vigas, si lo hacen losa casetonada con vigas sin ábacos, ¿sí? Va a llevar cerca de las vigas, cerca de las columnas con las vigas, va a aparecer unos estribos inevitablemente, ¿sí? Y si es una losa casetonada con ábacos, la intersección del ábaco y los nervios, ahí muchas veces va a salir estribos. Entonces vamos a meter un estribo de 6 milímetros. Como tenemos a ambos lados 6 milímetros, es 1.2 centímetros. Le resto a esos 6, listo. 4.8 centímetros me queda. Ahora, lo que yo tengo que hacer es calcular, ¿sí? Cuánto es el espacio libre. Es decir, que vamos a decir que tiene dos barras de 10, ¿no? Abajo. Dos barras de 10, 10 milímetros por 2 son 2 centímetros. Entonces, le resto los 2 centímetros y tengo 2.8 centímetros, ¿sí? 2.8 centímetros de espacio libre, ¿sí? De espacio libre. Pero no hay que olvidarnos de la corruga, porque los 6 milímetros son netos, entonces tiene corrugas 3 milímetros, el otro tiene 3, son 6, son 9 milímetros. Entonces, 0.9 le resto, tengo 1.9 centímetros de espacio libre. ¿Cuánto vamos a utilizar de un agregado? 4/3 del tamaño del agregado se utiliza como separación mínima. Entonces, ¿cuánto utilizamos? El agregado de 1 pulgada. Entonces, 4/3, directamente sale 25 milímetros. Si no me equivoco, es 4/3 del agregado. ¿Cuánto es la separación? Es 3/4, diría. 3/4 del diámetro se utiliza, ¿no? 25 entre 3/4, lo multiplico, sale 18/9. Pero la separación me dice que debe ser 4/3 y sale lo mismo, ¿ven? 4/3 y lo multiplico, ¿ven? 25. Entonces yo tengo 19 milímetros, 1.9 centímetros. Y yo necesito 25 milímetros para que el agregado pueda calzar adecuadamente. Y además el espacio que va a quedar debe permitir que entre la cabeza del vibrador al momento de hormigonar. Entonces, estas separaciones de 10 centímetros, ¿sí? No van a cuadrar cuando la losa es tal cual la vemos acá, ¿no? De nervio constante. Este que nosotros estamos viendo tiene una apertura, es decir, que me permite que el vibrador entre y pueda trabajar, pero realmente nosotros así no lo hacemos. Si hablamos de 10 centímetros, no se hace. ¿Por qué? Porque se maneja con platofor. En el interior, Cochabamba, Sucre, La Paz, las separaciones que ellos adoptan no es 80 centímetros, ellos adoptan ejes de 50. Y en Cochabamba, en la Sociedad de Ingenieros me dijeron este último que estuve, ingeniero, usamos eje 40. Eso es ocioso, le digo, ¿no? Pero con 10 centímetros de base, también es ocioso. ¿Sí? También es ocioso. Entonces, 10 centímetros no deberíamos nosotros usarlo. La pregunta que ahí viene, por ejemplo, ¿y de qué ancho vienen los casetones? Porque esto lo que estamos hablando son de lo que yo puedo hacer con Plastofor, pero el Plastofor está caro, ingeniero, está carísimo. Bueno, vamos a alquilar bañeras. El más comercial dijimos que es eje 80. ¿Saben de espesor? 12.50. ¿Sí?
1250. Ese 0,5 es por el choque entre las bañeritas y que da los 1250. Es decir, que la base mínima en bañeritas del estándar que nosotros vamos a conseguir en nuestro medio a nivel nacional es 1250. ¿Sí? Pero el mínimo es 10. Tiene que estar bien justificado el 10, su proceso de construcción, de ejecución, cómo va a estar armada su losa, y es muy poco probable que eso pueda darme algo adecuado en obra. ¿Cuál es el problema que vamos a tener ahí? No va a haber un buen vibrado o entre. Si yo lo hago con bañera o si yo lo hago cuando hacemos con plastofores, no se ve, pues, ¿no? No se ve que el fierro está a flor de piel, es superficial, vemos que las armaduras se han movido o que directamente no está hormigonado ahí. Se ve la armadura pelada porque no entró el hormigón, porque tampoco entró el vibrador, o por más que lo haya vibrado, tampoco calzó, ¿sí? Cuando se manejan bañeras a ese estilo y se sacan, es olímpico los errores que se ven. E inclusive hay procesos ya marcados para que nosotros vayamos evaluando cuánto es el porcentaje de armaduras que se ven para ver cuánto es la sanción que se le va a dar. Ahí. Confírmeme si tienen la pantalla compartida. Bien, vamos rapidito porque hasta las 7:30, ¿listo? Hasta las 7:30. Listo, Guinelo. Está. Ya, ahora sí. Vamos a ver, fíjense que estábamos hablando sobre las dimensiones. Entonces la base yo la estoy justificando. ¿10 pueden? Sí, pero es complicado porque va a haber problemas, dijimos, ¿cierto? En la parte de ejecución. 12 es lo que normalmente nosotros usamos. Ahora, el eje, ¿sí? El eje que aquí dice distancia entre ejes, en realidad el eje viene a ser esto que nosotros tenemos acá, marcado así. Este es el eje. Ese es el que yo estoy diciendo que es eje 80. No quiere decir que ese aplique a todo, es el más comercial, dijimos, pero hay diferentes medidas para diferentes tipos de proyectos, para cargas pesadas como industriales, depósitos, se utiliza eje 74 con nervios que son de 15, 16 centímetros, 14, 15, 16 centímetros. Las bañeritas vienen diseñadas para eso, pero son para cargas pesadas o cargas industriales. También podríamos decir, es para un edificio de parqueos, dependiendo de las luces, obviamente. ¿Sí? En Ecuador y en el Perú, ¿sí? Tienen costumbres diferentes a nosotros. Sus terminales de buses, que son dos que yo conozco, tienen, el bus sube por un puente, como una vía elevada, y va al tercer piso. Desde el tercer piso sube a una losa la flota, el bus grande, y ahí carga a las personas, y abajo es un centro comercial. Entonces, es otro planteamiento, ¿ven? Entonces, ¿cómo se va a solucionar eso? Con ese tipo de losas, ¿no? Que podrá funcionar dependiendo las cargas con las que tenga que diseñar. Tal vez es un parqueo para vehículos medianos y livianos o medianos. Si es para una terminal de buses, obviamente tendré que buscar cuál es el elemento, pues, ¿no? Sí, pero lo que estamos hablando del eje 80 es lo comercial en edificios de viviendas o de oficinas estándares que nosotros tenemos, ¿no? Y que también en el exterior, porque esta medida es a nivel mundial. Las alturas que se utilizan, las alturas van desde los 20 centímetros se puede hacer, 15 centímetros se puede hacer, ingeniero, sí se puede, pero más que todo eso queda como unas losas por motivos arquitectónicos, ¿sí? Porque la losa llena en una o en dos direcciones puede superar fácilmente luces pequeñas y yo no tengo que irme a una losa casetonada de espesor 15 o de espesor 20, ¿sí? Entonces, por temas de motivos arquitectónicos que quieren que se vean los panelcitos. ¿Que se puede usar? Se puede usar. Lo normal de las alturas que realmente nosotros trabajamos en las losas casetonadas es arriba de 25 centímetros. ¿Hasta qué altura llegamos, ingeniero? Normalmente llegamos hasta los 35 centímetros. Usamos 25 o 30.
cuando las luces son muy grandes o apoya una piscina ahí, ¿cierto? Y que las quieren hacer independientes, que eso es lo que se ha puesto de moda ahora, que la piscina se diseña en forma independiente y apoyada sobre la losa, sobre una cama de viguetas, ¿sí? Se hace de esa manera. Cuando esas cargas son pesadas, bueno, losas 35 de espesor, o las luces son mayores para una parte comercial, un mercado, ¿sí? O un centro comercial estándar, ¿sí? Si nosotros vamos a decir, ¿y el Ventura, ingeniero? No, el Ventura obviamente, ¿no? Tiene luces más grandes y podrá llegar en algunos sectores hasta tener de 40 centímetros, ¿sí? De hormigón armado. Obviamente que ustedes dirán, ¿pero hay un elemento que sea mejor? Sí, lo postezado. Pero tal vez el postezado se requiere mano tecnificada, cosa que la empresa no quiere darse la tarea de enseñarle a sus albañiles o contratar gente a mayor costo de lo que ya saben. Entonces va a decir hormigón armado de 40 centímetros. Lo que nosotros veremos entonces es 25, 30, 35, que se puede usar 40, 45, y un amigo que conozco de años ha usado 47 centímetros de alto en una losa casetonada. Sí lo ha usado, pero eso también fue por un motivo estético, que el arquitecto puso unas lucesangas y quería que la losa sea casetonada y que sea de una altura en el cual se pueda ver esos paneles, porque era un efecto de arquitectura que él quería. Se le da el gusto, obviamente, pero no sucede en todo. Lo comercial, volvemos a repetir, es 25, 30, 35, estando siempre tendiendo a 25, 30, ¿sí? 25, 30 centímetros de espesor. Ahora, la altura del complemento es el que define, ¿cierto? Y si nos fijamos, la altura del complemento es 3 veces la base mínima, ¿sí? Tiene que ser menor o igual a 3.5 veces la base mínima. Entonces, guarda una relación. La separación no puede ser más de 75 centímetros, está en 750 milímetros ahí, ¿no? Si yo agarro mi calculadora y le digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo tengo 12, ¿cierto? Voy a hacerlo de plastofor. ¿Cuánto de altura legalmente yo puedo hacer? 3.5 el complemento. Entonces, por 12, 42, más 5 centímetros de carpeta, 47. ¿Ven? Y si le ponen 6, 48. ¿Hasta cuánto podré llegar? 50 seguramente si le pongo unas carpetangas de 10, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es esa separación? Si yo adopto 12 centímetros, ¿cierto? 75 es la separación máxima. Entonces, si leo 75 más 12, tengo 87. ¿Sí? Tengo 87. Aparte de eso, la norma nos dice no debe pasar de los 90, ¿no? No debe pasar los 90. Creo que en esta no lo dice, pero en otra versión sí decía 90 centímetros y la norma española nos dice 1 metro. La norma americana nos decía 90 centímetros máximo y la norma española nos decía 1 metro. La consulta ahí también vendría a ser, ¿qué pasa cuando no cumple eso? Supera los 90 centímetros o supera el metro que dice la norma española. Directamente no es una losa casetonada. Simplemente es eso. Entonces, ¿qué es? Es un emparrillado de vigas con losas encima. Y lo tengo que modelar como un emparrillado de vigas con losas encima. ¿Se dan cuenta? Hay formas. No quiere decir que yo no lo haga. Alguien me puede decir, ingeniero, pero en la terminal bimodal en Santa Cruz a la entrada veo que son unos panelsangos que no es 90 ni tampoco 1 metro, es más todavía. No es una losa casetonada, ese es un emparrillado de vigas con losas encima. ¿Ven? Entonces, por eso nosotros estudiamos para ver hasta qué punto se llega a trabajar con estos elementos. ¿Y por qué hay esos límites? Porque los modelos de cálculo que nosotros desarrollamos, por ejemplo, en el CIPECAD, es el modelo de emparrillado de vigas planas, ¿sí? Trabaja para esas separaciones para poder modelar dividiendo en 3 pedazos cada eje y teniendo como máximo 33 centímetros de vigas planas de separación. ¿Ven? Entonces va a ser la altura por 33 por 33 por 33. ¿Qué sucede cuando nosotros utilizamos separaciones más grandes dentro de un software que ya no va a clasificar como losa, pero usamos losas casetonadas? Eso a mí me ha sucedido varias veces. ¿Sí? Se disparan los esfuerzos de los negativos y la deformación es menor. ¿Por qué? Porque ya la herramienta está trabajando fuera de rango. Estamos hablando del modelado, ni siquiera de la losa. ¿Sí?
Eso le sucedió a unos amigos que yo les expliqué, fueron mis alumnos, eran mis compañeros en la universidad, fueron mis alumnos en CIPK, les enseñé tal cual les estoy enseñando a ustedes, ¿sí? Y después volvieron a entrar a otro curso más adelante, me dijeron, ¿sabes qué? Estamos usando una losa más larga, me dicen, ¿no? No sabemos qué es lo que sucede, pero da menos deformación. No, no puedes usar pues 3 metros de separación, porque ya no está dentro del rango de la herramienta está dando, ¿sí? El modelo de cálculo está dando valores errados porque está fuera de rango. No, viejo, pero da menos, así lo vamos a hacer. 14 metros de luz habían colocado, ¿sí? 14 centímetros de contraflecha, creo que le habían puesto, o 7 centímetros. 7 centímetros de contraflecha le habían puesto. ¿Qué es lo que pasó? Desencofraron, se bajó los 7 centímetros de contraflecha y 14 centímetros más. Sí, fue así. 7 centímetros de contraflecha, se bajó los 7 y se bajó 14 más. Es decir, que esa losa se deformó 21 centímetros y era una hamaca. El tema es, ustedes ya han debido ir a las obras, hay que carpetear para nivelar, ¿cierto? ¿Cómo le meto 14 centímetros en el medio de carpeta? ¿Cuánto pesa el mortero? El mortero pesa 2.2 toneladas. Por 0.14, ya le estoy metiendo 300 kilos, 308 kilos por metro cuadrado. Supongamos que ese es en el lugar más crítico, ¿cierto? Entonces es 14 y en el lado más, menos va a ser 7. Lo sumamos, lo dividimos entre 2, son 10 centímetros. Por 2.2 que pesa, son 210 kilos, 231 kilos. 231 kilos de peso ya es lo que tienen ahí. ¿Y el piso? ¿Y el cielo falso? ¿Sí? Se lo comieron. ¿Sí? Se lo comieron. Ah, podemos aliviar con este hormigón que viene con burbujita. Cada bolsa creo que costaba más de 200 pesos. ¿Sí? Más de 200 pesos. Entonces, una mala decisión implica un montón de costos. ¿Sí? Un montón de costos adicionales. Sigamos con esto. Por eso nosotros estamos estudiando hasta dónde llega, inclusive hablando de la herramienta, hasta qué punto, ¿sí? Hasta qué punto se da, ¿sí? Vamos a ver qué dice la norma española. La norma española, a diferencia de la norma americana, que es la ACI, que es la que nosotros manejamos, que es la NB, la norma española es la EH y la EHE, la más moderna, la que estamos viendo. Y esta va a ser la base con la que nosotros hemos trabajado, la CBH 87, ¿sí? La norma boliviana antigua. Esto obviamente es de la última, por eso es EHE, ¿sí? EHE. Y acá, esto es extraído del libro de Florentino Regalado Tesoro, donde tengo las medidas, ¿ven? Según norma, ¿sí? Según norma, tengo las mismas, los mismos parámetros para poder determinar L sobre 14, L sobre 18, L sobre 20, para poder determinar cuánto es la altura mínima con la que voy a arrancar. En el libro vamos a ver que nos dice que está entre L sobre 20 y L sobre 24, la mínima que nosotros debemos adoptar como altura inicial. Para voladizos es la luz del voladizo entre 10, ¿sí? Florentino Regalado Tesoro en su tesis doctoral nos desarrolló esta otra formulación donde ya nos considera, porque fíjense que aquí solamente considera la luz, ¿cierto? Y la cuantía de acero. En cambio acá se van a dar cuenta que considera la luz, porque es L, también considera Q, que es la carga, y también considera E, que viene a ser la separación del eje, el eje entre nervios. Entonces, esta formulación que él hace en su tesis doctoral, que es un aporte que él va haciendo con estas fórmulas, nos va a dar una altura más fijado, o sea, con mejor criterio, porque toma en cuenta la luz libre, el intereje y la carga que va a llevar, y además tiene una relación del tipo de acero que yo voy a utilizar. ¿Ven? Tiene más precisión. Pese a eso, vamos a ver que tenemos bajo norma española, en función de las luces que nosotros tenemos acá habitualmente, fíjense, hasta 8 manejan los españoles, ¿sí? Con la norma española tengo para 4 metros 15, ¿ven? Para 5,
20, para 6, 20, para 7, 25, para 8, 30. El código técnico de la edificación me da 20, 20, 25, 25, 30. Este ya es un poquito más real. Pero según la experiencia, dice acá él, para las de 4 centímetros, las de 4 metros, 20 centímetros mínimo. Las de 5, 25. De 6, de 27 a 30, de 7 a 30, 33 y de 8 metros superior a 35. Igual o mayor a 35. ¿No? Para los voladizos también nos dan un parámetro. ¿Para qué nos sirve esto? Para tener una idea con qué comenzar. Para decir si estoy bien o estoy mal. ¿Sí? Ahí nos dice en función del voladizo y ahí nosotros tenemos cuántos son los espesores. Alguien en clases hoy día en la exposición que fui a la universidad me dijo, vi un espesor zango de una losa en voladizo, ingeniero. No me dijo, no me acuerdo dónde lo vio, pero me dijo, vi una así. Oh, si el arquitecto te deja poner un espesor de eso, belleza, pues, ¿no? Podemos sacar voladizos grandes. Entonces, podemos hacer, miren, aquí está. Pero este es el valor ideal que los españoles han llegado a establecer. Que las losas, dice, ¿no? Que las losas, la luz ideal de estas losas casetonadas es entre 5 y 7 metros. Pero eso es para que nosotros utilicemos el famoso eje 80. Recuerden que podemos llegar a 10. En el mismo libro, este que estamos citando del Frontino Regalado Tesoro, dice que es 11 más menos un metro. Es decir, que puede llegar hasta 12 o puede ser 10. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las cargas, obviamente. ¿Sí? Dependiendo de las cargas, porque la separación ya nos está diciendo, ¿no? 11 más menos un metro. Entonces, puedo llegar hasta 12 metros o puedo llegar hasta 10 metros, que sería el tope máximo para cargas habituales, dice ahí en el libro. Ya ustedes si es por curiosidad, pueden empezar a leer la parte inicial del libro de Florentino Regalado Tesoro de losas casetonadas y van a encontrar ese comentario, ¿sí? Obviamente que hay, como dijimos ya varias veces, existen otros elementos que puede salvar esas luces con menos material y puede ser más económico y también seguro, como el postensado. Entonces, para las luces entre pilares de 5 a 7, 650 les dije, ¿no? Como hablando comercialmente sobre eje 80. En voladizos va entre 0,8 y 1 metro y 1,50 a 2. Eso es lo que idealmente en la parte comercial de la venta de departamentos que se hizo masivo en esos tiempos, en sus mejores tiempos de España, donde todo el mundo construía lo loco, ¿sí? Se llegó a establecer, ¿sí? Para que sea rentable, ¿sí? Para que sea rentable y funcione adecuadamente. ¿Qué más nos dice? Me olvidaba acá que la norma americana, esto es la discusión que nosotros tenemos, el espesor de la carpeta, ese que estoy marcando en rojo. Aquí establece que es 4 centímetros mínimo y aquí establece que sea 5. ¿Sí? Si son plastofores perdidos, ¿no? O el complemento es perdido, es 4 centímetros mínimo. Y si es bañera, 5 centímetros mínimo, pero también aquí tiene, ¿sí? Ahí tiene, ese color no está bien, que es 1/12 parte de la distancia libre. La distancia libre, muchos lo interpretan directamente como esto. Esta es la distancia libre. ¿Sí? 75 como máximo, dice, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a darnos cuenta qué es lo que sucede. Los españoles nos dicen que la base mínima puede ser 7 centímetros. ¿Ven? ¿Por qué utilizan 7 ellos? Los brasileños también, porque ellos trabajan así como yo les mostré, y aquí estamos viendo eso, ¿ven? Estamos viendo eso, una sola barra, ¿sí? Una sola barra al medio. Así puedo usar 7 centímetros. ¿Por qué? Porque tengo garantía de que va a poder entrar el agregado por los laterales. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? También nos indica, ¿sí? Nos indica que la base tiene que ser la altura, 1/4 de la altura. ¿Sí? 1/4 de la altura. Pero al final vamos a ver que aquí nos da un parámetro que es 10 centímetros, mayor a 10, mayor a 10, mayor a 12. Pero eso va a depender si yo utilizo una sola barra al medio o utilizo doble barra, ¿no? Doble barra. Ahora, aquí estamos viendo que el espesor de la carpeta
de compresión es L sobre 10, siendo L, fíjense que los españoles hacen esto, que es la luz libre, viene a ser esto. ¿Vieron? Eso es L. Eso, noten ustedes acá, es esto y es esto. Si yo modelo las vigas T, que son vigas T, ¿cierto? Las losas casi todas son pequeñas vigas T, una sobre otra y en dos direcciones. Si yo modelo, voy a ver que esos nervios me representan a mí como apoyos para la otra viga T que va transversalmente. El esfuerzo que se va a dar en cada tramo, yo veo que es esto. ¿Ven? Esta forma que estoy viendo acá en el modelo. Y se supone que si yo he estudiado las vigas T, para poder determinar cuánto es el ancho efectivo de la T para poder calcularlo, necesito determinar la distancia LO, que es el punto, que es la distancia que están entre los puntos de inflexión. Ahora, aquí nos da un parámetro, fíjense. LO es aproximadamente 70% de L, es decir, de eje. ¿Sí? De eje. Por eso los españoles, su espesor es L sobre 10, tomando en consideración eso. Si alguien me dice, pero ingeniero, nosotros hacemos los complementos, cuando hacemos el plastofor, hacemos así. Eso. Lo hacemos cuadradito porque es plastofor. Ah, belleza. Es el 70% de la distancia libre, ¿no? Del plastofor. Eso hace que los espesores puedan ser 4 o 5 centímetros. En la sociedad de ingenieros dicen, no, mira, tu separación es 68. ¿Por qué sale 68? ¿Sí? ¿Saben por qué sale 68? Es algo bien sencillo. Si yo tengo eje 80, ¿sí? Si yo tengo eje 80 y le resto 12 centímetros, que es el nervio, me sale 68. 68 entre 12 me sale 5,66. Entonces, mi carpeta debe ser 6 centímetros mínimo. Pero si a nivel mundial es 4 y 5, no es lo que dice la norma, porque la norma no tiene una aclaratoria. Los españoles lo han estudiado mejor, por lo tanto, es de los 68, el 70%, 47. Entre 12, yo tengo 3,96. Bueno, belleza. Usted está mal, ingeniero, porque es de eje a eje. No haga trampa. Ah, belleza. Entonces agarramos 80 por 0,70. ¿Ven? Que yo puedo charlárselas a ustedes, ¿ven? Pero si están atentos, es de eje a eje. Ahí está. LO es 56. Si yo saco 12 veces eso, es 4,66, por lo tanto, 5 centímetros. ¿Vieron? Hay una justificación, hay un estudio detrás de todo eso. De ahí viene la justificación de las empresas que hacen estas bañeritas que nos dan esas medidas. Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6 centímetros. Entonces, los 6 centímetros obviamente se adoptan para cuando hay cargas cíclicas y como parqueos, yo pueda darle mayor recubrimiento a la armadura para que se garantice mejor su vida útil o su comportamiento en los 50 años que va a trabajar eso, ¿no? Que es lo que nosotros proyectamos indirectamente en las normas. En las normas no hay un tiempo de vida útil, pero en los libros especializados nosotros estudiamos y dice la vida útil en el cálculo en las normas de hormigón armado se estiman entre 40 a 50 años para edificaciones y para puentes supera los 100 años, llegando hasta 120 años como un promedio aceptado a nivel internacional, los puentes. ¿Sí? Los puentes. Entonces, normalmente el tipo de trabajo que va a hacer la estructura define muchas veces el espesor de la carpeta. Entonces, yo peleo por 5, sí, pero algunas veces si es parqueo o va a tener esas cargas cíclicas, por ejemplo, algo industrial, yo voy a ir por un valor de 6 o posiblemente hasta 7 centímetros de carpeta. ¿Sí? Y no me voy a estar peleando con este criterio de los americanos, ¿sí? Porque al final el espesor va dado por una función que se va a dar ya en el proceso de trabajo de la estructura y yo tengo que garantizar que se comporte adecuadamente en toda esa vida útil. ¿Listo? Bien, nos falta todavía un poquito
Wow, nos falta harto, son 25 hojas, ¿no? Entonces lo vamos a dejar hasta acá, cosa que el lunes vamos a avanzar. Yo voy a pedir un poquito más de tiempo porque tengamos la próxima semana también para que ya avancemos y podamos llegar a concluir, ¿sí? Todo lo que tenemos planeado, más el ejemplito grande, ¿sí? Del edificio grande. Entonces lo dejaremos hasta acá. Nos vemos la próxima clase que será el lunes. Recuerden que eso es de 7 a 10 y yo voy a ir corriendo de 7 a 10. ¿Sí? Así que vengan preparados con su café o algo para que puedan soportar las 3 horas. Bueno, lo dejamos entonces hasta acá. Nos vemos la próxima clase. Lo dinero, gracias.